Vamos a leer la semblanza del doctor Eduardo Andrade Sánchez. El doctor Eduardo es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia trayectoria como político, legislador, servidor público, jurista y locutor. Además de diversos cargos en la Administración Pública Federal, el doctor Eduardo fungió como subprocurador de Justicia del Distrito Federal y como Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. Él ha sido diputado federal en 2 ocasiones, senador de la República y diputado local del Congreso de Veracruz, en donde llegó a fungir como presidente del Congreso. Es catedrático de diversas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM y dentro del sistema de educación a distancia. También es profesor en el Colegio de Veracruz. El doctor Eduardo Andrade fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde fue miembro de la Visitaduría y de las Salas Administrativa, Segunda Civil, Tercera Penal y Constitucional, en la cual presidió. El doctor Andrade se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias al diputado Juan Ramiro Robledo, que me formuló también esta invitación, que agradezco mucho. Gracias al diputado, estaba aquí, Ignacio Mier, entiendo, me dio mucho gusto que estuviera aquí también con nosotros. Gracias, diputado Hamlet García, gracias a todos y a todas. Y pues además de agradecer esta posibilidad, creo que debe estar más lejos esto, tantos años de manejar micrófonos y que esté a una distancia indebida. Vamos a ver si ahí está bien. Debo decir que es un tema muy sugerente, que tiene muchísimas aristas, como hemos podido verlo a lo largo de las intervenciones previas, y que entendí yo en un ángulo ligeramente distinto a lo que decía mi gran amigo y querido y apreciado académico Juan Ramón Cosío. Yo entendí que era más bien el análisis de fondo de la posibilidad en sí misma de la elección de los ministros. Porque claro, pasar por el proceso de una consulta popular quedaría sujeto a estas posibilidades de interpretación que, como él mismo lo indicaba, no estarían totalmente resueltas. Podría quizá inclinarse en un sentido o en otro. Pero yo partiría más del análisis de fondo de carácter jurídico y politológico también. En una parte de su intervención, mi querida amiga María del Pilar, que la quiero mucho desde hace muchísimos años, hemos sido compañeros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ella dijo algo que yo no compartiría, María del Pilar, en cuanto a que no ha habido visos de cuestionamiento de la manera como actúan los ministros de la Suprema Corte. Precisamente lo que nos tiene aquí es que hay un cuestionamiento, que existe un planteamiento relativo a que los señores ministros pudieran estar entrando a un territorio de conflicto y colisión directa con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Y en primera instancia diría que lo que tendría que resolverse inicialmente, por alguna otra intervención que ha habido, es si se puede o no se puede cambiar la Constitución para introducir la elección directa de estos funcionarios judiciales. Desde mi punto de vista, la respuesta es sí, definitivamente, porque, como bien dijo María del Pilar, no hay cláusulas pétreas en nuestra Constitución, no hay ninguna regulación ni interna ni externa que impida que se modifique la manera como se designa a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados del Tribunal Electoral, etc. De modo que, establecido eso, y también premisas que se reiteraron en la sesión pasada, de que todo se puede tocar en una democracia, todo se puede discutir, todo puede ser materia de un análisis crítico. Ahora, ¿por qué surge esto? Es una pregunta adicional que creo que debemos responder, porque estamos presenciando este conflicto evidente
entre los poderes de la República. Y deriva de una responsabilidad que puede ser compartida. Yo creo que hay responsabilidad en el Poder Judicial que ha incurrido en excesos que invaden las áreas de los otros poderes y ha empezado a desarrollar un activismo judicial que es peligroso para la justicia y para la política. Y se ha partido de una serie de teorías que a mi juicio son cuestionables, neoconstitucionalismo que pretende que todo pueda resolverse a partir de cualquier interpretación que se haga de la Constitución, un justnaturalismo que ha hecho retroceder el avance que tuvo la Constitución mexicana de 1917 y que se ha convertido en lo que García Amado denomina justmoralismo, y que además esto ha sido propiciado, también hay que decirlo, porque el Poder Legislativo ha abierto en exceso, a mi manera de ver, las posibilidades de revisión jurisdiccional. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Uno de los elementos más importantes al respecto tiene que ver con lo que yo denomino el hibridismo constitucional. Nuestra Constitución se ha colonizado poco a poco de ideologías que están en contraposición, y lo ideológico está siempre presente. Todos tenemos, como decía María del Pilar, tenemos una visión del mundo y de la vida, la tenemos como particulares y la tiene todo servidor público, y esta ideología tiene que ver con lo que se resuelve en los foros, en los tribunales y en los poderes legislativos. ¿Cómo se ha dado esta colonización? Yo sostengo que hay 4 áreas básicas. Una, nuestra Constitución de 17 hacía prevalecer lo social sobre lo individual, hacía prevalecer al Estado sobre el mercado, hacía prevalecer lo nacional sobre lo extranjero y hacía prevalecer lo secular sobre lo clerical. Y en cada una de esas áreas se han introducido elementos ideológicos contrapuestos al sentido original de nuestra Constitución, que, como bien decía en algún momento el coordinador del grupo del PT, habría que pensar en cómo regresar. Y eso no es regresivo desde el punto de vista de derechos humanos, es simplemente entender cuál es el sentido ideológico de las tareas que se encargan a los poderes de la República. En medio de ese hibridismo podemos poner un ejemplo que me parece bastante claro sobre cómo se ha producido este choque entre el Poder Judicial y los otros poderes. El ejemplo de la ley eléctrica. Cuando el actual gobierno propone un cambio que privilegia la rectoría del Estado sobre los esquemas privatistas de competencia, cuando propone un esquema nacionalista en el servicio público de energía eléctrica, corresponde esto a un aval electoral que recibió este gobierno para llevar adelante dicha plataforma. Y cuando el tema llega al Poder Judicial vía los amparos, el hibridismo del que he hablado es cierto que permite 2 posibilidades: o apegarse a la idea de la competencia como valor supremo en donde el Estado es un competidor más, o apegarse a la idea de que la empresa pública tiene una función esencial en materia de servicios para la colectividad. Se dice que el sistema actual de designación permite preservar el interés del pueblo. El problema es que ¿cuál es el interés del pueblo? Y en ese caso uno tendría que interpretar que el interés del pueblo es el que avaló la plataforma electoral del gobierno que está en turno. Cualquiera que sea el gobierno que ha recibido en su momento ese respaldo democrático. Y el juzgador tiene 2 posibilidades: o atender a esa idea privatista que fue rechazada en las urnas, o apegarse al modelo original de la rectoría del Estado. Eso es ideológico. Y o hace prevalecer su ideología sobre la que ha sido aceptada, por lo menos en la última elección, y que es la que está gobernando, o atiende a la idea de que el servicio del pueblo tiene que ser que el juzgador también avale. Sí tiene base constitucional,
y aquí tenía base constitucional, avale la posición que permite llevar adelante la idea de la Rectoría del Estado en el servicio de energía eléctrica. ¿Pero qué ocurrió? Que se falló en contra de eso, y podría admitir que habiendo un elemento constitucional básico se abrían las dos posibilidades para el juzgador. Pero luego, ¿qué hicieron algunos jueces? Extendieron la suspensión que habían otorgado para las empresas que habían solicitado el amparo, la extendieron a empresas que ni siquiera habían hecho uso de ese medio de defensa. Ahí ya se notaba un activismo, ir incluso más allá de lo que cabía entender como un dilema interpretativo para conducirse con un propósito de carácter político, y eso ha generado las respuestas. Por eso estamos en esta mesa. Y si seguimos revisando, tengo poco tiempo, pero el caso reciente, dos casos recientes muy claros. Uno que tenía que ver con el procedimiento legislativo, y ahí el choque va contra el Poder Legislativo. Un procedimiento legislativo de dispensa de trámite, que es un procedimiento estrictamente interno de las cámaras, que no tiene necesidad de una motivación. Y alguien dirá, ¿y cómo no todo debe ser motivado? Los actos de autoridad deben ser fundados y motivados, pero un procedimiento interno que ni siquiera es un acto de autoridad, que ni siquiera tiene que ver con el fondo de la resolución, sino con el tiempo en que se va a proceder, no tenía por qué ser materia de una revisión por parte de la Suprema Corte. Es más, dice la Constitución que la forma, intervalos y forma de proceder en los casos del procedimiento legislativo corresponde estrictamente a la ley orgánica, que ni siquiera puede ser vetada por el Ejecutivo. En la Constitución solo habría dos temas de control constitucional a ese respecto: la forma de votación o el quórum. Son los únicos datos que en la Constitución existen para someter a revisión constitucional, no política, una decisión de esta naturaleza. Y el otro tema, el caso del INAI, su controversia constitucional, que en todo caso tendría que haber surtido efecto solo sobre los temas del INAI, que son la transparencia y el acceso a la información pública. El acuerdo del Ejecutivo ni mencionaba los temas de transparencia. ¿Que podía ocurrir que se diera un intento de reserva de la información? Sí podía ocurrir, pero estaba sujeto a los procedimientos de control de la transparencia que no se tocaban en el acuerdo. Pero no solo se decretó, se determinó por parte de la Suprema Corte que ese acuerdo era inconstitucional, que hubiera tenido, por lo que dice la Constitución, solo efectos entre el INAI y el Ejecutivo. Pero se extendió, por cierto, en una muy confusa deliberación. Al final, en la votación ni siquiera se alcanza a ver bien qué fue lo que se decidió, pero la sensación que quedó y lo que se dijo ahí es que se le iban a dar efectos generales, después de que los mismos ministros habían dicho que estaban discutiendo un acuerdo administrativo que no tenía efectos generales. De manera que la intención de extender los efectos de esa resolución iba en contra de la propia decisión que previamente había tomado el Pleno. De ahí entonces se empieza a apreciar que sí hay elementos que dan origen a este conflicto que se pretendería resolver por la vía de la elección de los ministros o magistrados. Hay ejemplos en el Tribunal Electoral que ya no me da tiempo, pero me llevarían otros 5 minutos. Mi pregunta es la siguiente: si estamos en presencia, que sí lo estamos, de un activismo judicial que pretende decretar políticas públicas, que pretende realizar, incluso en algún momento hubo la intención manifiesta en la Suprema Corte de dejar sin efecto un artículo constitucional, de sustituir al Poder Constituyente permanente. Viendo esos fenómenos, tendríamos que concluir que una de dos: o la judicatura tiene que abandonar ese activismo judicial y dedicarse a aplicar la ley, o bien
tiene la intención de incidir en la política, de crear políticas públicas, de tomar decisiones gubernativas, de desplazar el territorio de los poderes legislativos y ejecutivos, pues entonces, si va a hacer política de ese tipo, parecería razonable por lo menos analizar si debe provenir también de la votación popular. Y eso no tiene por qué afectar ni la independencia, ni la capacidad, ni la inamovilidad. ¿Por qué hemos de considerar que alguien que ha surgido de un proceso electivo, si fuera el caso, va a ser dependiente de quién? En todo caso, habría más elementos de sospecha respecto del sistema actual, ¿no? Porque está muy claro quiénes votan y quiénes no votan. Pero si están votando millones de personas, no veo cómo se puede afectar la independencia de los juzgadores. Tampoco la capacidad. Se entiende que los que se propongan habrán demostrado los méritos necesarios para ocupar el cargo. Y la inamovilidad tampoco. Actualmente son 6 años la designación para luego alcanzar la inamovilidad. Si eso se cambiara o se dejara o se redujera, de todas maneras la inamovilidad no está determinada por el proceso de elección. Hasta ahí por el momento, pero sí quiero insistir en que, 1, no existe ningún impedimento para entrar de fondo a la posibilidad de esa elección. 2, no hay ningún elemento ni en la Constitución no puede ser inconstitucional, ni en tratados internacionales que impidan ese procedimiento, ni tiene por qué considerarse afectable la independencia, la capacidad o la inamovilidad de los jueces. Gracias.